Hola a todos, soy yo, la persona que cuenta las historias de terror de basado en una historia real. Hoy yo vengo solo con unas historias de terror, no vino Xlender, así que en este capítulo no habrá reglas, jajajaja, espero que lo hayan entendido. Si no lo entendieron, escuchen lo que dice Xlender en el primer capítulo de basado en una historia real. Bueno, comencemos. Contaré estas historias por el especial de miedo de Halloween, sucedió en Navidad, pequeño, y el famoso exorcismo de Anneliese Michel. Bueno, ahora sí comencemos. Sucedió en Navidad. Sí, sucedió todo entonces. En la Navidad del año 1995. En aquellos días mi abuela paterna se encontraba próxima a la muerte, de manera que en el hospital decidieron darle el alta y enviarla a casa, a su casa, a morir. Yo nunca había sentido tan próxima a la muerte, nunca la había visto tan de cerca. A tal punto, que no supe reconocerla pese a tenerla delante. Efectivamente, la última vez que vi a mi abuela con vida fue en la noche del día 23 de diciembre y, pese a su estado, me acosté firmemente convencido de que no se iba a ir aún. Me equivoqué. A la mañana siguiente mi padre me despertó para decirme que había fallecido. Era el día 24, el día de Nochebuena. Quizás, para entender mejor todo, deba hablaros un poco de ella. Mi abuela era una mujer difícil, por decirlo de una manera suave. Fue de esas personas que con una sola mirada te dejaba helado, medias sus palabras, era fría como el hielo y calculadora en extremo. Solo la conocí 12 años de mi vida, pero la recuerdo perfectamente. Y aunque pueda sonar mal, no fueron muchos los que lamentaron su marcha. A las 5 de la tarde del día siguiente a su muerte, el día de Navidad, le dimos sepultura en el panteón familiar. Era una tarde fría, y lluviosa, del todo desapacible. Muy acorde con su carácter. Pese a ser como fue, recuerdo que había una gran cantidad de gente, una afluencia en la que no creo que mediase el afecto y sí, quizás, el constatar que efectivamente se había ido. Era una mujer muy fuerte, de esas personas que parece que nunca morirán, y pese a la edad que tenía creo que sorprendió a muchos su desaparición. Días después parecía que aún permanecía con nosotros. En efecto, en los días sucesivos parecía que ella lo impregnaba todo, era una sensación rara que nos embargaba a todos sus familiares. Aunque reconozco que puede explicarse por lo reciente del suceso. Su casa, en la que falleció, está junto a la nuestra, en la misma finca. Es una casa grande, con más de 100 años, de 2 plantas, con habitaciones enormes, paredes empapeladas y muebles antiguos. Para que os hagáis una idea, la decoración tiene un aire victoriano, bastante recargado. Con su ida me sentí libre de jugar cerca de su casa. Ya no podía reñirme como tantas veces había hecho por jugar allí. Un día, ya os digo que pocos después del funeral, al pasar junto a una de las ventanas, la vi. Fue algo fugaz, de eso que ves por el rabillo del ojo. Me detuve en seco y retrocedí hasta la ventana y no había nada. Lo dejé correr, pensé que había sido una mala pasada de mi imaginación. Pero al día siguiente sucedió lo mismo. La vi de nuevo, igual, en la misma posición. Al igual que hiciera la víspera volví sobre mis pasos hacia la ventana, y allí estaba. Sentada en una silla, vestida de negro, con la misma ropa que se la amortajó, y mirándome fijamente. Fue todo muy rápido, yo me largué corriendo de allí, fui a mi casa y se lo conté a mi madre. Pacientemente me escuchó y me dijo que eran tonterías y que me callara, que a mi padre no le iba a hacer gracia oír historias así sobre su madre, y más cuando no hacía ni una semana que había muerto. La estancia en la que la vi es el comedor de la casa. Allí se había trasladado su cuarto, cuando por su estado le era ya imposible subir al piso de arriba donde están las habitaciones. Y allí fue donde abandonó este mundo. Ahora sé, que mientras yo dormía, ella agonizaba y lo hacía sin poder hablar, porque en sus últimos momentos había perdido tal facultad. Me han contado que parecía que estaba inconsciente, no respondía a ningún estímulo. Tan solo agarraba con fuerza las sábanas y mantenía la mirada fija en un punto concreto del techo del comedor. Sé que es raro, pero a los presentes les parecía como si ella estuviera viendo algo allí. Tan solo reaccionó cuando llegó el sacerdote a darle los últimos sacramentos, ella sola y después de varias horas de inmovilidad, se santiguó, pero sin apartar la mirada de aquel punto. Han pasado 15 años, y la casa sigue exactamente igual, aunque más deteriorada por el paso del tiempo. Un tiempo que parece se hubiera detenido entre aquellas paredes. No se ha movido absolutamente nada.
Incluso su cama permanece en el comedor. Es raro, lo sé, y si lo dijese yo solo podría ser mi imaginación. Pero la realidad es que distintas personas que han entrado en la casa, después de muchos años sin hacerlo, coinciden en que parece que aún estuviera ella allí. La frase más repetida es "huele a ella, a su colonia". No sé. Quizás quienes el día de su funeral casi no podían creer que se hubiera ido no estaban tan equivocados. Quizás ella, algo de ella, permanece aún en la casa. Pequeño. Era de noche, me encontraba dormido cuando desperté por un extraño ruido proveniente de afuera, miré por la ventana pensando que había sido mi perro, pero él se encontraba durmiendo. Me di la vuelta y me acosté, me estaba quedando dormido cuando volví a escuchar el mismo ruido, pero esta vez provenía de mi misma pieza, doy la vuelta para ver qué era. En ese momento veo un pequeño ser sentado al lado de mi silla jugando con unas extrañas luces. Lo que me asustó de esto fue que el pequeño ser tenía su cara deformada como si la tuviera quemada, sus ojos eran pequeños y de color amarillo, tenía una diabólica sonrisa como sacada de una película de terror. Se encontraba vestido con una ropa de color café oscuro. Yo no lo podía creer. ¿Qué era eso? Me preguntaba. El ser empezó a mover las esferas de luces más rápido alrededor de su cuerpo. Me observaba detenidamente, quise gritar pero no podía, algo me lo impedía, como si me apretaran fuerte el cuello. El ser me miraba fijamente como esperando una reacción de mí, traté de moverme pero era inútil, seguía acostado en mi cama. Logré juntar fuerzas para gritar y cuando lo logré la criatura me miró, se notaba molesta por mi reacción, se levantó con la mirada fija en mí, se dio la vuelta y corrió atravesando el muro pero dejando sus esferas de luces atrás que luego de dar varias vueltas atravesaron mi techo. Cuando justo en ese momento llegan mis padres y me preguntaron por qué había gritado, sabía que no me creerían, solo les dije que fue una horrible pesadilla. El exorcismo de Anneliese Michel. Anneliese Michel nació en el año 1952, el día 21 de septiembre y murió en 1976 el 1 de julio tras una serie de espantosos acontecimientos. El caso de Anneliese Michel ha causado controversia alrededor del mundo y todos la ven desde distintos puntos de vista. Algunos dicen que su muerte fue causada debido a negligencia médica, mientras otros afirman que murió tratando de combatir a los 6 o más demonios que la poseían. Anneliese nació en Alemania, en Leibfing, Baviera, en la localidad de Klingenberg am Main. Sus padres eran muy religiosos por lo que Anneliese estuvo siempre muy pegada a la religión católica. Cuando la niña cumplió 16 años de edad, en 1968, comenzó a sufrir una serie de anormales ataques, por lo cual los doctores determinaron que tenía epilepsia. Ella estuvo internada en el hospital un buen tiempo hasta que en 1973, a continuación de terminar sus estudios en bachillerato, pudo matricularse en la Universidad de Würzburg. A pesar del tiempo, Anneliese decía que escuchaba espantosas voces de ultratumba y que veía rostros demoníacos por doquier. Todo esto inculpó a una posesión demoníaca. Los doctores no encontraron ninguna explicación lo suficientemente satisfactoria a todo lo que padecía la joven, pero los padres sabían la verdad. Su hija estaba poseída. Se comentaba que los demonios que estaban dentro de Anneliese no le permitían comer, por lo que empezó a sufrir de inanición. La joven Michel fue sometida a exorcismo a pedido de sus padres en la parroquia del lugar. Lastimosamente, su petición fue negada al comienzo, ya que la religión católica era muy severa en ese sentido. Para que alguien pudiera ser sometido a un exorcismo, tenía que hablar en otras lenguas que no conocía, tener poderes sobrenaturales entre otras cosas. Entonces hubo un párroco llamado Ernst Dahl, considerado un experto en aquella materia, que sometió a Anneliese a un exorcismo siguiendo los pasos del ritual Romanum. Las sesiones de exorcismo que Anneliese tuvo, fueron grabadas y las cintas se encuentran ya en internet, al alcance de todos. En estas sesiones, ella aseguró estar poseída por 6 demonios donde estaban incluidos Nerón, Judas Iscariote, incluidos Lucifer, Fleischmann, Caín y Lucifer. También dijo que estaba bajo el poder de los espíritus de Hitler, de Julio César Molina, más conocido como el profanador de tumbas animales, y de un párroco caído en la miseria. Su exorcismo duró un año y finalmente, Anneliese murió a la edad de 23 años. Sus últimas palabras fueron: "Madre, tengo miedo", y a los exorcistas dijo: "Por favor, pidan absolución".
En la autopsia, indica que Anneliese Mitchell murió de deshidratación y desnutrición. Antes de la operación se dieron cuenta que sus rodillas estaban destrozadas por haber hecho genuflexión, acción de ponerse de rodillas para adorar a Dios compulsiva. Lo ocurrido inspiró los filmes El exorcismo de Emily Rose 2005 y Requiem, el exorcismo de Micaela. Días antes de la muerte de Anneliese Mitchell, los padres aseguraron ver sombras alrededor de la habitación de su hija y muchas veces, en la habitación, las cruces se giraban solas y las lunas se rompían. El párroco Ernstall aseguró que esto era obra de los demonios. La historia de Anneliese Mitchell es conocida alrededor del mundo, ha inspirado películas y ha hecho que hayan muchas opiniones respecto a su caso. Sus padres y el párroco Ernstall fueron sometidos a juicio por negligencia médica. Pero la verdad sobre Anneliese Mitchell es otra. Evidentemente, la explicación de su caso no tiene nada que ver con teorías ni definiciones médicas. Anneliese Mitchell es un ejemplo que todas estas cosas sobrenaturales que muchos afirman no son ciertas, son demasiado reales. Hay personas que creen en su historia con demasiada fe. ¿En quién crees tú? Jajajaja a eso me refería a que no había reglas. Xlender dijo que no aparece un grito al final, pero en este vídeo sí. Jajaja, soy muy malo. Jajejijoju. Bueno, ya me despido, un saludo a Xlender y a todos los que ven este vídeo. Adiós.